principio, en nombre del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional, te vuelvo a agradecer, Diana Cordón, que hayas aceptado esta entrevista para el ciclo de entrevistas a protagonistas de la historia PSI. Y como consideramos que sos una de las protagonistas de la historia PSI, bueno, es un gusto para nosotros tenerte acá en el Bueno, día de hoy. sí, yo también te agradezco mucho. Así que bueno, vamos a conversar A de lo que vos conversar, quieras. exactamente. Exactamente. Y por ahí empiezo con una pregunta así muy general, ¿no? Y muy del inicio. Que es, ¿cómo llegaste vos al mundo psi? ¿Cómo fue que llegaste al mundo del psicoanálisis, la psiquiatría? Bueno, un poco que nos cuentes tus orígenes en estos rumbos, en estos campos. Bueno, Luis, mira, en realidad yo desde muy adolescente ya había pensado que quería trabajar en lo psi. Ujú, Eh, Recuerdo que cuando era chica había leído, en este momento me acuerdo después de tantos años, había leído un libro de Makarenko, ujú, que en realidad trabajaba en la Unión Soviética en esa época, después de ujú, la Revolución Rusa. Trabajaba para rehabilitación de adolescentes que hacían delitos, qué sé yo. Y ujú, ahí me parece que me marcó en el sentido de tomar una decisión de que algo de eso era lo que yo quería trabajar. ujú, Y así que decidí igual estudiar medicina, pero cuando entré a la unidad hospitalaria, eh, estaba la escuela de Pillón, la escuela de psicología social de Pillón, recién empezaba como escuela de psicología social, así que ujú. mientras cursé los últimos años de medicina, cursé la escuela de psicología social con Pillón. De modo que, digamos, eso fue mis orígenes, pero si vos me querés preguntar cuál fue mi marca fundante, en cómo ubicarme, fue la Facultad de Medicina y el Centro de Estudiantes de Medicina. Ujú. Bueno, Ah, que fue una y experiencia muy importante en mi vida y creo que en la de muchos de esa generación. ¿vos en qué año cursaste medicina, Diana? Bueno, ¿O qué, entre qué año? claro, yo entré a medicina exactamente en el 1960. Ujú. En el 60 hice el curso de ingreso, en el 61 entré a la facultad y me recibí en el 67, o sea que en realidad soy de la generación del 60 del movimiento estudiantil. Ajá. Y O sea, perdóname, ¿te recibiste más o menos para el momento de la intervención de las universidades de la dictadura de Onganía? sí, después de la intervención de Onganía, exactamente, después de la Ajá. noche de los bastones largos. Ujú, Eh, en esa época yo ya cursaba en el hospital, porque después de tercer año de medicina cursás en el hospital y no en la sede de la facultad, pero por supuesto que viví digamos, la intervención en la universidad con la renuncia y el exilio de muchísimos docentes, especialmente de exactas, ujú. que renunciaron en ese momento, y la situación represiva, que por supuesto después de lo que pasó después con la dictadura, ha quedado como secundarizada, digamos, ¿no? Relativizado a posteriori. Exacto. Y Pero sí. te quería preguntar, ¿en qué sentido decís que te marcó esa experiencia de la facultad y del centro de estudiantes? Mira, me marcó muchísimo en este sentido. Yo te lo voy primero vos ten en cuenta que nosotros tuvimos la influencia enorme de lo que fue la Revolución Cubana Ujú, en el 59. ujú, Es decir, que eso nos marcó a miles y miles de jóvenes en toda América Latina. Fue ujú. una experiencia muy fuerte, como fue también muy importante y, digamos, estábamos muy identificados con la lucha por la liberación nacional de Argelia.
Fueron hechos que ocurrieron en el mundo y en Latinoamérica que a nosotros nos pegaron muy fuerte, a los jóvenes de esa época. Nosotros en la facultad teníamos siempre la idea de que había que estudiar. Es decir, que teníamos incluso una consigna que era estudio y lucha. Y creíamos siempre que todos los militantes, etcétera, teníamos que ser buenos estudiantes. De modo que... No excluyentes, al contrario. Exactamente, exactamente. Incluso te digo que el sistema de unidad hospitalaria, que es la formación de los estudiantes de medicina en el hospital público, fue una propuesta que hicimos nosotros en Consejo Directivo de la Facultad. Mira. Se instaló la unidad hospitalaria porque hasta ese momento los médicos se recibían sin haber visto un paciente. Y a partir de esta propuesta nuestra se cursaban los 3 últimos años de la carrera en los distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y en esa época nosotros teníamos como la propuesta de una medicina al servicio del pueblo. De modo que, por eso te digo que yo tengo como una marca fundante de una acción colectiva con la que me identifiqué. Desde tus inicios como estudiante. Como estudiante. Y ahí te quería preguntar, cuando vos decís nosotros, sí, ¿te referís, digamos, en un sentido amplio a tu generación o en un sentido particular a la agrupación o movimiento en el cual vos militabas, y en ese caso, cuál era en ese momento de tu época de estudiantes el movimiento en el cual militabas? Mira, primero te voy a decir, yo suelo hablar muy en nosotros. Y lo hago porque siempre pienso que cada uno tiene, por supuesto, la marca de lo propio. Y cada uno se ubica de acuerdo a su personalidad, sus expectativas de vida, etcétera, etcétera. Pero creo, por lo menos es mi caso, y lo pienso más en general, yo creo que uno es parte siempre de un colectivo, sea consciente o no de eso. Yo además, como siempre he trabajado con otros, muchas veces digo nosotros, porque siento siempre que la producción y que lo que poco o mucho que he podido hacer en la vida, lo he hecho siempre sintiéndome parte de un conjunto. En esa época yo estaba en una agrupación de izquierda, en el movimiento estudiantil, que dirigíamos el centro de estudiantes, y también en ese momento, digamos, en esa época estaba especialmente la Federación Juvenil Comunista, dirigía el centro de estudiantes, y después yo hice un proceso en el cual fui parte de otra formación política, porque nos fuimos, pero fue cuando estaba terminando la facultad. Claro. Que formamos en ese momento, se formó el Partido Comunista Revolucionario y yo miembro del... Claro, o sea, en tus épocas de estudiante todavía dentro de la Juventud Comunista, vinculada con el PC, y más adelante diste un paso hacia el PCR. Exactamente, exactamente. Y para ubicarme, digamos, en lo que sería mi ubicación política, pero lo que quiero decirte es que en esa época, a veces a mí mis hijas incluso me dicen, mamá, ¿cómo sos de tenaz? ¿Qué sé yo? Y yo le digo, porque yo tuve una época como joven que fue un periodo, la verdad es que fue un periodo privilegiado, ¿me entendés? Que no es que me marcó a mí, éramos miles de jóvenes, ¿me entendés? En la vida universitaria, una vida muy rica. Por eso yo recupero esa experiencia como una experiencia que marcó mi vida, y te digo la de muchísima gente. Porque no era de un grupo, ¿viste? Ahora vos a veces ves que hay un activo estudiantil que muchas veces puede ser más pequeño, etcétera. En esa época los jóvenes estábamos conmocionados por lo que pasaba y queríamos cambiar el mundo.
así como te lo digo. Ujú. Y Sí, por ahí. además, pero a mí me gustaba mucho la profesión. ¿Viste? Ujú. Siempre pensé que yo quería articular mi profesión con una perspectiva social y política, pero siempre tenía la idea de que yo quería trabajar y dedicarme a lo psi, digamos, y en esa Claro. época la elección era desde ya el psicoanálisis, Ujú, ¿no? ujú, Para todos los que queríamos ir para el campo psi. ujú. Sí, en ese sentido digo, cambiar el mundo, medicina para el pueblo, mencionaste, y mencionaste la Escuela de Psicología Social de Pillon Rivière, que ahí Exacto. empezaste como hacia el final de tu carrera de medicina o para Claro, mí. claro. Mira, yo ahora me pregunto cómo hacíamos, porque yo tuve, desde ya te voy a nombrar a mi compañero de la vida porque estamos desde la época de la facultad, con Darío Lagos, pero con el que además comparto muchísimas cosas de las que hemos hecho a lo largo de la vida. Y yo no sé cómo me rebuscaba, no, por eso digo, no solamente yo, pero yo ya tenía mis dos nenas, porque Ah, cuando cursé la unidad 1 en unidad 2 tuve a Mariana, mi hija mayor, y en unidad 3 tuve a mi segunda hija. Y cursaba la unidad y efectivamente hice la escuela de Pillón, que fue una experiencia hermosa, haber podido conocer a Pillón, además, ujú, haberlo podido escuchar, bueno, a Pillón, también fue muy fuerte y creo que en lo que más me marcó es en la idea de trabajar con grupos, que ujú, yo hasta el día de hoy trabajo mucho con grupos y parejas, ujú, tanto que estoy en la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos, digamos, ¿no? ujú, Que trabajamos con psicoanálisis vincular. ujú. Este, Sí, esa parece ser una marca, bueno, lo venís subrayando, ¿no? La pertenencia a colectivos y a sí, grupos, e incluso eso aplicado a la modalidad de trabajo dentro del campo PSI. exactamente. Ahí te quería preguntar, porque estuvimos hablando recién de los 60, ¿no? Y de tu época de estudiante y del contacto con la medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, ¿no? Pero cuando te recibiste, después, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo seguiste formándote? Sí, cuando ¿Te me recibiste en recibí, médica? por supuesto, hospital. En esa época, Goldenberg, Mauricio Ujú. Goldenberg, que bueno, lo debes ubicar, Sí, sí. había promovido la aparición de los servicios de psicopatología en el Hospital General. Ujú, Y bueno, y yo empecé a ir a Lanús. ujú. Ahí también hice una experiencia, estaba en el equipo de adolescentes, Ah, eh, mira. y sí, el jefe era Fernández Muján, y bueno, hice una experiencia hermosa de aprendizaje en el Lanús, con la expectativa, a su vez, de estudiar psicoanálisis. Hasta ahí mi idea era cómo voy a hacer para entrar a la APA con lo cara que es. Este, pero después pasaron muchas cosas ahí en el camino que cambiaron ese rumbo, digamos, no estudiar psicoanálisis que estudié, sino la idea de entrar a la APA. Claro. Eh, pero digamos, en esa época, justamente, digamos, el Lanús era un lugar de un inmenso aprendizaje. Este, ¿Vos hiciste toda tu residencia ahí? no, yo fui No. directamente como concurrente, porque no Ajá. podía hacer la residencia porque tenía las nenas chiquitas, Ah, este, claro. muy chiquitas. Entonces fui como concurrente, pero estuve varios años como concurrente en el Lanús. Ujú. Este, ¿Y una qué? experiencia muy linda con Mauricio Goldenberg, que te la cuento ahora, pero eh, yo me acuerdo que Mauricio hacía asambleas él convocaba Ujú, cada tanto asambleas en el servicio, íbamos todos. ujú, Era un servicio que éramos muchísimos, ¿no? Porque, digamos, estaba abierto y muchísima gente queríamos ir a formarnos en el Lanús, ¿no?
Ujú. Entonces, en esa asamblea yo recuerdo que con un esfuerzo terrible, porque me costaba, no te podés imaginar, que cuando Mauricio planteaba temas, digamos, y se discutía, tenía un ascendiente sobre nosotros y sobre mí también, porque yo le tenía una admiración, un respeto, cariño, todo, ¿no? Pero yo me acuerdo que levantaba la mano y con un esfuerzo enorme le discutía, sería con mi compromiso militante, no sé quién. Y por supuesto, él me, este, me contestaba y por supuesto me dejaba planchada, como uno podría decir, porque efectivamente me contestaba bien y me resolvía a su favor totalmente. Ni sé qué le discutía, pero recuerdo varias oportunidades de haber hecho eso. Yo y otro colega que no doy el nombre por si él no, por si él no lo quiere No quiere recordar. participar del recuerdo. Claro. Bueno, entonces pasó la dictadura y tiempo después yo estoy en mi consultorio, suena el teléfono, atiendo el teléfono, Mauricio Goldenberg. Yo creí que me agarraba un infarto. Bueno, vino a mi consultorio y vos sabés que él tenía un hijo desaparecido, en fin. Y Ujú, entonces me vino a ver y me dijo que quería, qué sé yo, que quería agradecerme lo que había hecho, no sé, ujú. algo de, fue un encuentro para mí emocional, muy, muy fuerte, me dio una emoción bárbara. Y entonces yo le dije, Mauricio, pero usted lo que no sabe es que cuando yo era chica, pasa, él dice, no, me acuerdo perfectamente, dice que vos levantabas la mano. Tenía bien ubicada quién era la que discutía. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, estuve en el Lanús varios años, y de paso aprovecho, mira, primero voy a aprovechar para decirte que justo hoy tenemos esta entrevista y hoy es el Día del Detenido, el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ah, Lo cual me impactó, te digo la verdad, porque ujú, yo no me acordaba y de golpe empecé a sí, recibir y bueno, y así que bueno, lo quería mencionar, pero yo quiero mencionarte a Marta Brea, porque era una ujú, compañera mía, que las dos hacíamos admisión juntas en adolescentes. ujú, Yo como me había recibido de médica no sabía nada de psicología y ella como era psicóloga tenía poca experiencia. Entre las dos hacíamos una, ujú. porque yo hacía buena, me enganchaba con los pacientes y ella tenía idea de psicología que yo en esa época todavía recién Ujú. empezaba. Bueno, aprovecho para mencionarla porque Marta fue detenida Sí, desaparecida. sí, sí, sí. Y Y recordaba eso. Lo que no recordaba también es el azar de la fecha. Pero bueno, por ahí claro, viene el cuento sí, de alguna de las cosas de las que vamos a hablar seguramente. sí, sí. Te quería preguntar, antes de meternos por ahí en la etapa de la dictadura, si vos recordás hasta qué momento estuviste en el Lanús y después hacia dónde fuiste. Bueno, Sí, mira, en el Lanús estuve hasta el año 74, ujú, que nació mi tercer hijo, Leandro, y ujú. me pasé al Pirovano, que quedó porque estuve poco tiempo, porque, Ah, fue intervenido. claro, exactamente. Pero sí te quería mencionar que en ese periodo hubo una experiencia Mm, viste que es como, uno tiene mojones, épocas en la vida que vos miras de conjunto, como te digo, en el movimiento estudiantil. Bueno, ujú, en esa época hubo un fenómeno que vos debés conocer, pero que quiero mencionarlo, porque también fue otro aspecto que marcó también ujú, una etapa muy importante de mi vida. Se había producido en el gobierno de Onganía el cordobazo, el ujú, rosariazo, tucumanazo, pero el cordobazo fue prácticamente un movimiento insurreccional, digamos, ujú. impresionante. Y se había producido el Mayo francés.
Ujú. Estos hechos, más todavía la influencia que yo te decía de los fenómenos de la década del 60, etcétera, tuvieron una influencia muy grande en el campo psi, muy grande. Y entonces, alrededor del 70, si yo no estoy equivocada, 70, 71, se produce por una parte un fenómeno en la asociación psicoanalítica, que era una asociación totalmente piramidal, con una estructura de poder, eh, esto que yo te decía, tenía que tener 4 sesiones semanales, pagar fortunas, etcétera, elitista, bueno. Y aparece un cuestionamiento al interior de la asociación psicoanalítica, que también es un cuestionamiento en el campo internacional del psicoanálisis, Ujú. y van 2 grupos con gente sumamente importante de la asociación psicoanalítica. Se forma el grupo Plataforma y el grupo Documento, Ujú. que fueron 2 grupos diferentes. Yo, bueno, te puedo nombrar algunos y sé que se me van, pero estaba Rodríguez, Mari Langer, en Plataforma, ¿no? Estaba, bueno, Esmeralda, Habló, sí. sí, y después estaba el grupo Documento, que encabezaba Ulloa, Ujú. en Plataforma estaba Gilú García Reynoso también. Ujú. Bueno, había muchísimos analistas en los 2 grupos. Y en el Ujú. otro, y mucha gente, jóvenes también, estaban los viejos didactas, digamos, un grupo de didactas, y estaba también toda la gente más joven. En Ujú. Documento estaba Santiago Dukowski, estaba Hugo Bleichmar, Ujú. bueno, muchísima, también otros analistas, un montón también. Ujú. Y entonces se produce un fenómeno, que es que la Federación Argentina de Psiquiatras, la FAP, Ujú. la Asociación de Psicólogos, la Ujú. Asociación de Asistentes Sociales, Plataforma y Documento, y algunas agrupaciones chicas, más pequeñas. Yo, por ejemplo, estaba en una agrupación que éramos muy jóvenes, que le pusimos 8 de octubre por el Che. Bueno, que el Che fue otro que marcó. A mí una vez un analista Generaciones. muy querido me decía: vos sos religiosa, ¿cómo decís que sos atea? Vos sos religiosa, el tema que vos tenés atrás de tu cama, tenés al Che. Bueno, este, disculpame que meta estas anécdotas, pero qué sé yo, No, me son parece parte perfecto. de Me la parece vida. perfecto. Iluminan bien una época también, ¿no? Como vos Claro, decís, tu recorrido personal y tus marcas personales, pero también las de una claro, generación, o de claro, varias. exacto. Bueno, ahí se forma la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, que, como ves, ya asumíamos la nominación de trabajadores de salud mental, y Sí, eso implicaba un posicionamiento. sí, sí. Hicimos una experiencia, digamos, que planteaba la articulación entre lo social, lo político y el psicoanálisis y las instituciones. Y Ujú. formamos el Centro de Docencia e Investigación, Ujú. que fue el mecanismo de la coordinadora, el mecanismo de toma de decisiones, era asambleario. Pero yo te digo que éramos miles, los que participamos en la coordinadora, y Sí, había un sí. mecanismo de asamblea para tomar las decisiones, de un funcionamiento democrático realmente muy democrático. Esta Ujú. experiencia duró pocos años, lamentablemente, porque después vino y hubo una intervención. Teníamos una casa de entames, digamos, se había alquilado o comprado, no me acuerdo, una casa muy grande y gigante, digamos. Y el Centro de Docencia e Investigación tenía 3 áreas. Ujú. Una era el área de filosofía. Ujú. Y en filosofía, en esa época, era marxismo. Este, Ujú. pero había básicamente 2 orientaciones que, si vos te fijas de alguna manera, hasta el día de hoy, yo siempre pienso que que esta era Althusser y el estructuralismo, por un lado, y el Gramsci digamos, y el materialismo histórico, con predominancia de una visión historicista de Gramsci. Ujú. Y todos teníamos que cursar filosofía. Ujú. La Si otra, podían elegir,
¿O Sí, podían claro. elegir? Elegíamos a cuál íbamos y había debates Ajá, fenomenales, digamos, con... me eh, imagino. sí, sí, había debates y aparte estudiábamos mucho, ¿me entendés? No es Ujú, que, porque nos interesaba investigar, había como una inclinación a estudiar, a investigar, ¿me entendés? El compromiso no era simplemente el compromiso, no simplemente, porque no es simplemente político, pero sino que además había como un ansia de estudiar, de investigar, ¿viste? En esto que yo te digo, ujú, cambiar el mundo era investigar. Y después teníamos el área de psicoanálisis, que entre otros estaba Rafael Paz, ujú, Santiago Dukowski y Hugo Bleichmer. ujú, Hugo daba psicopatología y Rafael y Santiago Dukowski daban cada uno, tenía psicoanálisis, formación en psicoanálisis general. Teníamos que cursar psicoanálisis y psicopatología. En ese curso, recuerdo siempre, para mí hay un libro de Hugo Bleichmer que es una joyita, que se ujú, llama La depresión, un estudio psicoanalítico, ujú. que es una hermosura de libro. Bueno, ese libro es el producto de un año de cursada con Hugo en el Centro de Docencia e Investigación. Después el otro libro es sobre perversiones, el siguiente que fue el segundo año, en fin. Y Ujú. después había un tercer área en el Centro de Docencia e Investigación que era instituciones, en la cual, digamos, trabajábamos sobre las prácticas institucionales que hacíamos. Ujú. Bueno, y el Centro de Docencia e Investigación nos nucleó a muchísimos de nosotros, Sí, y duró hasta que vino la debacle. Todo empezó, digamos, aparecieron las 3A y las demás bandas fascistas, etcétera, y comenzó el exilio de muchos. Este, bueno, Antes de llegar ahí, de hacerte preguntas también sobre eso, quería detenerme un poco en dos preguntas por ahí. Por un lado, si la coordinadora de trabajadores de salud mental y el Centro de Docencia e Investigación tenían como una copertenencia orgánica o eran como dos áreas con la misma gente pero en paralelo. no, 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 no. El Centro de Docencia e Investigación fue una construcción de la De la Coordinadora coordinadora. de Trabajadores de Salud Mental y discutíamos en la asamblea cómo iba a ser el Centro de Docencia e Investigación. Ah, No me preguntes cómo hacíamos pero viste que cada sí, sí, corriente sí, tiene sus portavoces, por decirlo de alguna manera, claro. pero Bueno, la mecánica, así que fue un y, producto de la coordinadora, el y en centro. ese sentido también te quería preguntar, porque así como dijiste que por ahí en el área de filosofía había como dos grandes orientaciones marxistas, ¿no? Una más ligada con la lectura de Althusser, la otra con la de Gramsci. En psicoanálisis, a principios de los 70, ¿no? Que era como un momento de, bueno, donde estaba Plataforma y Documento por un lado, donde estaba la La tradición de la APA, tradición psicoanalítica claro, argentina, por supuesto, y al mismo tiempo habían empezado a aparecer las lecturas Lacan, lacanianas. claro. ¿Cuáles eran las lecturas y qué se discutía en esas áreas del mundo Bueno, psi sí, dentro bueno, de... efectivamente empiezan a aparecer, aparece más Sota, aparece, yo no soy lacaniana, pero recuerdo perfectamente, Ujú. digamos que aparece Germán García, aparece, no me sale ahora el nombre del filósofo que, Garreta. Ciarreta, bueno, Ciarreta era el que daba Althusser. Ujú. Y van apareciendo las corrientes lacanianas, eh, y la gente de lo que se llamó la clínica Díaz Vélez, Ujú. Sí. eh, ellos que estaban en el Centro de Docencia e Investigación, Ajá. empiezan se van teniendo formación lacaniana, Sí, también sí. Isidoro Beck, Chamorro, Cosentino, Isidoro, ¿no? Chamorro, todos ellos, sí. Y que formaban parte también del Centro de Docencia e Investigación. Todos estábamos en esa época ahí. Después hay Claro, desglosamientos, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Pero recuerdo, por ejemplo, perfectamente un debate entre Gilú García Reynoso, por ejemplo, Ujú, y creo que era Isidoro Beck y Fito Berenstein. Sí, ujú. Fito Berenstein.
que era un debate entre Lacan y Gilou, que era más psicoanálisis más clásico, llamémosle, Ujú, ¿no? ujú. Pero digamos que, bueno, así que esto va apareciendo la corriente lacaniana, pero no con la potencia que tuvo después, digamos, ¿no? Que después Sí, y al mismo, fue me prácticamente imagino. hegemónica en el campo del psicoanálisis durante muchos años, ¿no? Sí, pero En esa digo, época, perdón, lo que tenía mucha influencia anteriormente había sido el psicoanálisis kleniano. ujú. Sí, sí, por supuesto. Sí. No, pero te lo preguntaba también porque, bueno, por ahí fue más claro que en otro momento, vamos a decir así, los caminos se bifurcaron, ¿no? Y los lacanianos estaban por un lado, Se multifurcaron. se multifurcaron, es verdad, se multifurcaron. Pero ese lugar y ese momento histórico también parecía ser un momento en donde podían convivir, discutiendo seguramente, peleándose, pero diferentes orientaciones dentro del psicoanálisis, diferentes orientaciones dentro del marxismo y al mismo tiempo compartiendo alguna idea de una relación entre el campo psi y la política y lo Y social, lo ¿no? social y lo político. Y efectivamente, si, digamos, efectivamente había mucho respeto, había las discusiones que eran, pero fenomenales. Yo te digo que incluso yo era muy joven todavía en esa época, participaba como muchos, pero había discusiones muy fuertes, pero sin embargo estábamos todos, digamos, en general teníamos hasta diferencias políticas también, pero Uh-huh. en un clima profundo de respeto, de reconocimiento y de saber que teníamos que transitar un camino juntos porque había cuestiones fundamentales que compartíamos. Ajá. Entonces, en ese sentido, por eso digo, las discusiones eran enormes. En esa época, y yo creo que era la misma época porque yo lo conocí en el Lanús, fue la época de la antipsiquiatría también, Uh-huh. con la Ini Cooper, Uh-huh. que fue la misma época porque me acuerdo que yo lo conocí a Cooper cuando fue al Lanús, me acuerdo Uh-huh. que nos hizo sacar los delantales, que teníamos delantales blancos y nos hizo sacar los delantales, como Un acto, gesto. digamos, un gesto fue Sí, de la sí. antipsiquiatría. Es decir, que también estaba la influencia de la corriente de la antipsiquiatría también, Uh-huh. este, pero efectivamente, a pesar de todas las diferencias que teníamos, había respeto y la idea de que había algunas cuestiones de fondo que compartíamos. Después, con los años, las diferencias en el campo, en realidad, me adelanto, pero quiero decirte, producida la dictadura, que empezaron Uh-huh. pequeños grupos, que todos empezamos en pequeños grupos, porque las grandes no se podía, Uh-huh. ahí ya los enfrentamientos, no por política, sino por psicoanálisis, eran más fuertes, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que como no era lacaniana, tenía un gran amigo, me decía, no, vos sos muy buena terapeuta, pero no digas que sos psicoanalista. Y Ya, yo había- como, y yo me cuestionaba, ¿viste? Tenía siempre una sensación de, no era fácil, digamos, en Ujú. ese periodo no ser lacaniano no era fácil porque digamos, tuvo Hacia fines de una, los 70 decís, fines de los 70 y los 80 digamos, no, y los no, 80. sí, Ujú. los 80 sí, sí, Ujú. sí. Ujú. Vos ahí señalaste algo, bueno, obviamente está sobre el telón de fondo la cuestión de la dictadura, pero empezaste a señalar antes incluso que habían empezado exilios, ¿no? Y Sí, por ahí un poco te quería preguntar un poco sobre sí. eso, digamos. Mencionaste el 74, la AAA. Bueno, por un lado, digamos, cómo vivieron
de algún modo ese avance de la AAA y posteriormente la llegada de la dictadura. Y bueno, ¿qué pensás vos de los exilios o cómo vivieron eso? Y en todo caso, ¿por qué vos no te exiliaste? Bien, pero mira, te quiero decir algo antes de olvidarme, Ujú, por lo que te comentaba que yo trabajo con grupos y demás. En esa época ujú, también había un enorme desarrollo de las prácticas grupales. ujú, En el campo del psicoanálisis y fuera del campo del psicoanálisis. Eso, así como te dije en la antipsiquiatría, las prácticas grupales, prácticas y teorías en el 54, un grupo de psicoanalistas de APA, que APA no les permitía, entre ellos Gilú García Reynoso, Rodríguez, Marilange, Greenberg, ellos forman la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo porque APA no aceptaba lo grupal como corriente psicoanalítica. ujú. Y después en los 60, 70 tuvo un desarrollo enorme que todo eso vino la dictadura y quedó completamente, no quiero usar el término, eh, quedó como borrado, por decirlo de alguna Ujú, manera, ¿no? Bueno, ahora me ujú, preguntabas lo del exilio y demás. ujú, Eh, digamos, en esos años también hubo, sobre todo sobre el final, hubo también diferencias políticas dentro del campo PSI, digamos, porque ujú, había distintas orientaciones, ujú. eh, todas, por decirte de alguna manera, o por izquierda o nacional y popular, pero ni siquiera se llamaba nacional y popular en esa época, Claro. ¿no? Eh, Peronistas. ¿eh? Peronistas, podríamos decir. Bueno, sí, estaban los montoneros, bueno, había muchísimas Ujú, orientaciones distintas. ujú, Y bueno, ahí hubo algunos psicoanalistas que fueron amenazados y se veía venir el golpe. ujú. Yo estaba en esa época, ya estaba en el PCR, nosotros CR. planteamos ahí el tema del golpe de Estado. Eh, te digo que cuando me gusta que me preguntes en forma directa, porque yo pensé, digo, voy a decir o no voy a decir, y digo, Sí, me parece me parece que forma parte que es parte de la honestidad intelectual que uno tiene que tener, Sí, poder claro. reconocer sus pertenencias. Bueno, nosotros en ese momento habíamos decidido quedarnos en el país. Fue una decisión discutida. Ujú, Tomamos como habíamos planteado que venía el golpe, teníamos la idea de que iba a venir el golpe, ujú, entonces habíamos tomado una cantidad de medidas para protegernos, digamos, para proteger ujú, a la gente. Y decidimos quedarnos en la Argentina y participar de la resistencia antidictatorial en la Argentina. Fue una ujú. decisión, nuevamente, como decías vos, colectiva, Colectivo, sí. que yo compartía. Ujú, Y que bueno, eso marcó ya una etapa de mi vida, ¿cómo te puedo decir? Fundamental. Toda la época de la dictadura, este, bueno, para todos, para muchos, bueno, los que se fueron al exilio, te imaginas, conocerás y habrás hablado y entrevistado, sí, en sí, fin, sí, sí. todo lo que ha sido el exilio para muchos y la cantidad de trabajadores de salud mental desaparecidos. Yo en Ujú, este momento, mira, yo siempre nombro, pero porque fueron cientos, a Beatriz Perocio, con la que yo tenía mucha relación, y que era, creo que presidenta de la Federación Presidente de Nacional la de Asociación de Psicólogos, Psicólogos y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina también. sí, de FEPRA, Sí. y Juan Carlos Rizó, que era el secretario general de la Federación de Psiquiatras. Ujú, Y hubo, bueno, centenares de desaparecidos. En este momento me acuerdo de Pancho de la Gamba, que ujú, estaba haciendo un grupo cuando lo llevaron, ¿no? Es decir, que esto que yo te digo, que nuestro gremio, llamémosle, sí. había estado muy convulsionado y comprometido, etcétera, se expresó después en las cosas que ocurrieron. Ujú, Eh,
Entonces, bueno, ahí yo decidí con Darío y con mi grupo de políticos de pertenencia, decidimos quedarnos. Ya Y, estábamos tomando medidas con respecto a la casa, bueno, a una cantidad de medidas de cuidado, de clandestinidad, etcétera. En mi ujú, caso, lo que hubo fue una disociación de mi vida muy grande, porque, por ejemplo, las madres no conocían mi nombre, conocieron mi nombre verdadero después de la dictadura. mm, Eh, y mm, entonces yo mantenía en mi casa, las casas no se conocían, en fin, había una ujú. serie de medidas este, como para, en fin, para precavernos, sobre todo Sí, sí, a los chicos no les pasara nada, ¿viste? Porque sí, sí. mis hijas me cargan a mí, Ujú. este, porque nosotros siempre hemos dicho con Darío que, bueno, que tuvimos la suerte de que no nos pasara nada. Yo tuve algunos episodios que, bueno, fueron, que me salvé realmente ahí raspando. Uno fue cuando vino Amnistía Internacional, que me agarraron los de Amnistía en el momento Ujú. que me estaban llevando. Y entonces yo le siempre, Darío y yo le decíamos a nuestros hijos que nosotros habíamos tenido suerte porque no nos pasó nada. Entonces, ya de adultos ellos contaban que, bueno, que ellas también, las chicas y mi hijo era el más chiquito, ¿no? El menor, que, digamos, nos mudamos como 8 veces, contaban las cosas, pero no nos pasó nada. Claro, claro. Según nosotros no nos Esa pasó nada nada. que les pasó incluía muchas cosas. Ha sido hablada mucho tiempo después con nuestros hijos adultos sobre esas cosas. Y uno de Ujú, los síntomas que todos nos quedamos es que cada vez que uno iba a hacer un trámite, pero te estoy hablando a posteriori, muchos ujú. años después, un día mi hijo, por ejemplo, excursaba en el en el Pellegrini, ¿no? Pero no sé que había tenido que ir a hacer un trámite para anotarse de algo y ya era mucho después de la dictadura. Y llama por teléfono a casa desesperado y me dice, mamá, mamá, dice, di la dirección de casa. Bueno, digamos que Sí, síntomas sí, sí. quedan de huellas Sí, sí, sí. de aquello vivido. Sí, sí, no concluye, bueno, como vos misma lo has escrito en varios Sí, lados, no ujú, concluye con la dictadura, no, claro, no claro, concluyó con la exactamente, dictadura. exactamente. Pero te quería preguntar ahí, por ese periodo, digamos, desde que empieza la represión política, la AAA primero, bueno, después el golpe de Estado, y hasta el momento que después no me quiero detener un poco más en profundidad, ¿no? Hasta el momento que ingresás a Madres, eh, ¿cómo fue la resistencia? Digamos, en términos, digamos, si querés militantes, pero también en términos del campo PSI. ¿Cómo llevaste a cabo tu actividad de trabajadora de la salud mental en esos momentos y de militante antes de llegar a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo? Bueno, que todavía no era la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Claro, todavía no eran. No, no. Mira, el tema es así, viste lo que yo te dije, que yo tengo algo vocacional muy fuerte, o sea que por una parte ya no estaba en el hospital, para mí fue una Uh -huh, pérdida muy grande el tema hospitalario, viste, porque yo tenía, qué sé yo, si vos me hubieras preguntado unos años antes, tenía expectativas de trabajo prolongado en el hospital público, digamos, uh ¿no? -huh. Este, así que me pasó a mí y nos pasó a muchos que, digamos, quedamos más bien en pequeños grupos. Yo participé de una institución que formamos que se llamaba CAFIP, eh, que, que, bueno, que armamos, había muchos grupos, eso creo que por ahí lo conocés, viste que eran Claro, pequeños grupos la este, diversificaron.
que estudiábamos, que dábamos clase, etcétera, etcétera. Y mira, me acuerdo que era ya bastante avanzada la dictadura, pero yo muchas veces, la verdad que no me acuerdo cómo fue, pero me habían invitado del Álvarez a dar un curso sobre grupos. Ah, Y tuvimos que poner en el título que era un curso de psicopatología. Yo había dado uno de psicopatología antes y después me pidieron que diera algo sobre grupos y tuvimos que poner que era un curso de psicopatología. o sea, ocultar la referencia a los grupos. Sí, la referencia a lo grupal ocultada. Así que estábamos en pequeños ¿Y, y capillas, vos? llamémosle, sí, Sí. ¿Y vos seguías ejerciendo la sí. práctica grupal? Sí, sí, y vos sabés que yo trabajaba en coterapia con Lucila Edelman, que Ujú, junto con Darío, digamos, los tres, eh, digamos, hemos trabajado siempre juntos, ¿no? ujú, Eh, y teníamos con ella el consultorio y hacíamos coterapia. Eh, ujú, y muchos años después, una paciente de un grupo dijo que ella, cuando iba al grupo, no lo dijo durante todo el tiempo, cuando iba al grupo tenía miedo que pasara algo. ujú, Este, Así que hacía grupos y hacía, por supuesto, individual. ujú, En esa época no hacía pareja, así que trabajaba con terapia individual y tenía como, digamos, teníamos la vida muy escindida, ¿me entendés? Es decir, yo por un ujú, lado trabajaba en la profesión, estaba en el CAFIP, tenía mi consultorio, tenía mi familia, estaba en la, como, como era en esa época, digamos, después corrió mucho agua bajo el puente en el tema de género, pero siempre las mujeres teníamos culpa de las de trabajar y de dejar a los chicos. Entonces yo, para compensar, estaba en la cooperadora de la escuela. Como no tenías nada para hacer, sumaba. Claro, bueno, pero era mi forma de que mis hijos sintieran de que la vida de ellos no era tan distinta, eran dos cosas. Y en el barrio, por ejemplo, en mi casa también era la casa del barrio, ¿me entendés? Al principio, después ya, cuando nos íbamos mudando, ya era diferente. Pero, digamos, siempre venían los chicos del barrio. Pero ningún amigo mío, ningún compañero, ningún familiar, nadie, la única persona que conocía nuestra casa, todas conoció y que además aprovechó porque nos apoyó infinitamente fue mi vieja, Ujú, que cada vez que la necesitábamos para algo, a que nos diera una mano con ujú, situaciones que teníamos de emergencia, siempre ujú, estaba al pie del cañón. ujú. ¿Y la militancia ahí, cómo seguía? Vos dijiste escindida, es la parte profesional y la militancia, ¿cómo La seguía? militancia era completamente escindida. Nadie conocía la casa de nadie, teníamos, en fin, un modo de conectarnos eh, completamente clandestino. Y cuando yo empiezo por decirlo de alguna manera, yo tuve una actividad pública, porque yo desde antes de la dictadura tomaba las cosas de solidaridad con los presos. Entonces, en realidad el primero que yo conocí fue a Emilio Miñone, que no sé si lo ubicás. Emilio Sí, Miñone, sí. bueno, tenía una hija desaparecida y tuvo un papel muy importante en los primeros tiempos no son los primeros tiempos, yo tengo recuerdos, mira, voy a perder un minuto, pero no me voy a olvidar nunca que él me mostró un día cuando Osatís, que cuando un grupo de mujeres se habían ido para Francia, que las habían mandado supuestamente al centro piloto, pero que ahí mismo denunciaron, él, tengo la imagen visual de unas planillas que tenía Miñone,
en la que estaba el nombre de la persona, después había otras columnas que no me acuerdo qué eran, sinceramente no me acuerdo, y la última columna decía trasladado. Y entonces estaban marcados todos los que eran trasladados. Bueno, yo colaboré con Mignone cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre tuve relación en esos años con él, y él fue en realidad el primero que me presentó algunas de las que iban a ser las Madres de Plaza de Mayo. Pero todo eso, mira, primero te voy a decir una cosa, hasta ahora, en el año 2021, hablando esto con vos, que es público, por decirlo de alguna manera, me cuesta. Me cuesta. Es como si tuviera un tironeamiento, viste, de lo que puedo o no puedo decir. ¿Me explico? Bueno, pero me acuerdo que cuando lo fui a ver a Mignone, me preguntó mi nombre. Entonces, yo había tomado un nombre que era en recuerdo de una amiga que había fallecido cuando estaba por tener familia y que yo le quería mucho. No era amiga mía, era una chica un poco más grande que yo la valoraba, la idealizaba mucho, la quería mucho y la admiraba mucho. Entonces, Mignone, que era vivísimo. Yo me acuerdo que estábamos en el comedor de la casa, en el living, entonces se va para la cocina, me dice, espérame un momentito, y vuelve y me dice, ¿su apellido cuál es? Y cuando me preguntó mi apellido, casi me muero, no sé cómo me salió, le dije, Abón. Entonces él me dice, ¿de qué origen es? Como hubiera dicho mi vieja, cuando vos vas yo vengo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, así que mi contacto era, y todo lo que yo hacía, lo hacía completamente disociado Pero, sí. pero ahí, bueno, ya empiezan a asociarse, ¿no? Digo, cuando Mignone, digo, se empiezan a asociar, quiero decir, tu práctica profesional con el campo de la resistencia política y los derechos humanos, vía Mignone. No, ahí empieza, pero con él yo lo que más colaboré, digamos, y hice fue, y los contactos que él me dio tenían más que ver con la denuncia, con poder hacer denuncias a organismos internacionales, etcétera, todo lo que podíamos hacer en ese momento para denunciar la desaparición de Claro. ¿Y compañeros, vos ¿no? tenías contacto con algún organismo internacional o cómo eran las redes para hacer antes esas Bueno, denuncias? bueno, sí, porque se iban armando, ¿viste? Por ejemplo, cuando visitó en el año 76 vino la primera delegación de Amnistía Internacional, que todavía me acuerdo el nombre de Patricia Finney. Entonces, en distintos lugares organizábamos como para que se pudieran llevar denuncias de amnistía. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el caso de Amnistía, yo me había reunido en una confitería que se llama, en la Jockey, que quedaba en Cerrito y no me acuerdo si Sarmiento o algo por el estilo, me había reunido con Patricia Finney. Pero ella, habíamos quedado, yo tenía después que encontrarme con un muchacho para hacer denuncias también y entregarle cosas de estudiantes desaparecidos. Entonces, de la Jockey me fui caminando para la confitería Ideal que quedaba en, no me acuerdo si Esmeralda o Suipacha y Corrientes. Sí, sí. Ahí. Entonces, bueno, voy caminando, qué sé yo, me siento, y en un momento veo a una persona pelirroja que me pareció que estaba en un auto que sacaba la cabeza, pero nada, sigo derechito, tranquila, me voy para la Ideal, me encuentro con este muchacho y
él miraba, estaba sentado mirando a la calle. Y entonces al ratito me dice que están afuera los autos de, Los servicios. sí, que eran tres, veía él, veía tres, y que estaban ahí para bajar, qué sé yo. Entonces yo me paré, por eso siempre pienso en las cosas de solidaridad que ha habido, que no se mencionan. Yo me paré volando, agarré los papeles, me fui al baño, tiré los papeles en el baño y salí y el tipo de la barra, digamos, que estaba ahí, el empleado, me dice, ¿no quiere llamar por teléfono? Mm. Entonces llamo a Patricia Fini y le digo, le pido que venga rápido porque me iban a llevar. Entonces, bueno, vuelvo a la mesa con este otro muchacho y entraron, efectivamente, nos rodearon la mesa, bueno, un escándalo, qué sé yo. Y mientras tanto llega Patricia Fini, y bueno, ahí los aborda, los enfrenta, qué sé yo, y ellos llaman por teléfono, no sé a dónde, y les dicen que nos dejen. Y ahí nos salvamos. Después, qué sé yo, vino Patricia Derian, que era del departamento de ser un contacto de Miñones, del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Carter. Ujú. Después venían franceses. Si vos me preguntás ahora de dónde, no me acuerdo, lo que me acuerdo es que los íbamos a ver, íbamos al hotel a verlos, pero siempre tomando todo, imagínate las vueltas que... Sí, toda una estrategia Y para después atrapar. cuando después también, cuando por ahí, por ejemplo, caían, qué sé yo, compañeros nuestros que desaparecieron, y otros que después estuvieron presos, qué sé yo, cómo confirmar que había pasado, que no había pasado, bueno, eran todos procedimientos que dabas 200 vueltas cuando te ibas, teníamos formas de, como para saber si tenías una cita, si la persona no iba, como tenías que averiguar, bueno. Y Este, todo esto, digamos, vos lo hacías en un principio en el marco del PCR. sí, eso sí. Ujú, Eso era todo el tiempo, lo fui haciendo, eso sí. ujú. Pero cuando conocí a las que iban a ser las madres, ahí digamos, me acerqué con ellas para acompañarlas. Me acuerdo que se había hecho en la iglesia, bueno, no me sale el nombre, en la En Santa Santa Cruz. Cruz. En la Santa Cruz, que había habido eso fue a principios del 77, hubo una reunión inmensa, no en la iglesia, sino atrás, digamos, bueno, no me sale ahora cómo se dice el lugar, que es atrás de la iglesia Santa Cruz, que fue una reunión muy grande, en la que estaba Augusto, ahí lo conocí Augusto Conte MacDonald, estaba Westerkamp, bueno, ellos formaron junto con Miñón el CELS, Ujú, eh, ellos fueron los fundadores del CELS, estaba ujú. el rabino Marshall Meyer, bueno, había muchísima gente y ahí conocí también a otras nuevas, a otras mujeres, digamos, que, bueno, después fueron las madres, pero ya fui estableciendo una relación personal que era política, te quiero decir, era de solidaridad, no era profesional todavía. Ujú. Y ellas no sabían tampoco cuál era mi profesión ni nada al principio, hasta que, bueno, fuimos armando el vínculo y qué sé yo, se formaron las madres, bueno, armamos un vínculo muy, muy ¿Y cuándo, entrañable. cuándo, si bien entiendo que ahí una cosa no excluyó la otra, ¿no? Pero ¿cuándo se dio el paso y cómo se dio el paso entre el acompañamiento y la solidaridad y el establecimiento de algunas prácticas más, sí, si se quiere? Mirá, sí, sí, yo lo tengo muy claro eso, porque ahí, en un tiempo,
finalmente, ponele que yo no sé cuántos meses, pero ya supieron cuál era mi profesión. Ujú, Entonces, me acuerdo la primer madre que me pidieron que atendiera. ujú, Eh, Primero, ellas no tenían un lugar, así que era a donde fuere, porque yo a mi consultorio no iba con ellas, ¿me entendés? Porque era la forma que yo tenía de separar. ujú, Bueno, y después ellas tuvieron, que para mí es un recuerdo muy entrañable, un departamento en la calle Uruguay, ujú. que era un departamento chiquito, tenía dos ambientes, no, tres ambientes, y tenía un vestidor. Entonces ellas en el vestidor instalaron mi consultorio. Y entonces recuerdo bien las primeras madres que me pidieron que atendiera. Después yo nunca hice niños, pero el tema de la información a los chicos era un tema fundamental, así que tuve muchas entrevistas para ayudar a informar a los chicos, etcétera. Y bueno, cuando ya eh, la situación era que la necesidad era muy grande, ¿viste? A pesar de lo que siempre nosotros decimos, es que no eran pacientes, o algunos eran pacientes, pero que nosotros nunca tomamos el tema como un problema de patología, Ujú, el tema de la desaparición, aunque fuera una situación traumática. ujú. Pero era una situación traumática, pero siempre planteábamos que eran personas que tenían que hacer un duelo, bueno, las características que tenían que hacer, etc. Ujú. Y entonces, bueno, ya después de un buen tiempo, yo siempre hablaba por supuesto, con Darío Lagos y con Lucila Edelman, hablaba todas estas cosas y también en ese momento pensamos la posibilidad para que yo también, porque ya las necesidades eran mayores, de armar un equipo, digamos. Entonces yo hablé con las madres y les dije, mire, me parece que, que hace falta, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, hablamos y siempre me acuerdo que ve que siempre fue muy operativa. Una de las ideas que habíamos tenido era hacer grupos. Ujú. Habíamos pensado en llamar los grupos de orientación y los llamamos grupos de orientación, que hoy no los llamaría así, pero en ese momento los llamamos grupos de orientación. Y entonces le propusimos hacer los grupos para trabajar el tema en primer lugar sobre la información a los chicos. Ujú. Un tema muy importante. Entonces, antes de que yo tuviera tiempo de nada, me dijo, bueno, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo es la primera reunión? ¿Cuándo es la primera reunión? Bien. Y así que ahí empezamos con el equipo. Estuvo también Elena Nicoletti, Mm. que es una compañera amiga, y que es lacaniana, justamente Elena, y Esther Candel. Fuimos el primer grupito que ahí los convoqué. ¿Y vos, de dónde bueno, a Darío Lagos y a Lucila entiendo que ya los conocías muchísimo de antes, pero después a los otros integrantes, ¿de dónde los fuiste convocando? ¿Cómo pensaron? No, no, no. En este primer grupo la convoqué a Elena, con la que yo tenía relación personal y política, y Esther Candel eran los que yo conocía que, digamos, que sabía que se podían animar, Claro, ¿no? Así animar que, y confiar, ¿no? Como sí. animar y confiar, me imagino que eran dos ítems Sí, no, difíciles. sí, 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 sí. Ahí la primer cuestión, viste, en el trabajo con las madres siempre es el tema con todos, el tema de la confianza es un tema clave, digamos, para poder trabajar. Y bueno, y así que armamos el equipo y empezamos, bueno, empezamos a atender a todos los que hacía falta, que necesitaban, y empezamos a hacer los grupos. Ujú. Que te digo que era muy duro de hacer los grupos. Yo recuerdo que
Nosotros, por ejemplo, íbamos con, los grupos los hacíamos muchas veces 3 al principio, porque para poder sostener y de golpe algunos otros se ponían a llorar, etcétera. Pero era un instrumento enormemente valioso, porque, por ejemplo, vos sabés que, bueno, nosotros hemos trabajado sobre el tema de las inducciones que planteó la dictadura, las inducciones psicológicas que jugó la dictadura, porque jugó con un campo de ideas fuerte, no es que no había ideas, era terror y ideas, ¿no? Sí, sí, Para incidir. sí, sí. Entonces los sentimientos de culpa, que son sentimientos normales en cualquier duelo, Ujú. en este caso eran mucho mayores, pero por ejemplo en los grupos, suponete, una mamá se sentía culpable porque quería que su hijo se fuera afuera en vez de comprenderlo, ¿no? Y otra madre se sentía culpable porque lo había comprendido y no le había dicho que se fuera afuera, ¿no? Entonces, bueno, todas esas vivencias, tengo muchísimos recuerdos de eso porque el trabajo en grupo fue muy, muy bueno, y lo mismo ocurría con el tema de la información a los chicos, porque la idea de contarles, porque viste, hay cosas que ahora están, es como el tema, suponete, de que lo social es parte de la subjetividad, estamos todos de acuerdo ahora, pero en esa época, Sí, todos, diría, pero bueno, bueno, muchos. muchos, ¿no? Muchos, por lo menos no suena, no, no suena mal, digamos, digamos, En esa época no era tan así, decís. no era tan así, no era tan así. Y había una gran discusión en el campo PSI sobre el problema del duelo y Ujú, de que había que dar por muertos a los desaparecidos. ujú, Esto es todo un tema para el PSI muy importante, porque fue un debate muy grande en nuestro campo. ujú. Sobre todo cuando ya se sabía, bueno, pero vuelvo con lo de los chicos. Lo de Ujú. los chicos, el tema era que muchas madres desaparecidos no le querían decir a los pibes lo que había pasado porque identificaban su propio dolor con lo que le pasaría a los chicos. Ahora, ¿qué pasaba? Si le decían a los pibes que los padres estaban trabajando afuera, los pibes sentían que los padres los abandonaban voluntariamente. Claro. Por lo tanto, las vivencias de abandono eran fuertísimas. Bueno, Mm. fue todo un trabajo el poder colaborar para, digamos, para que se pudiera hablar con la verdad a los chicos de acuerdo a cómo iban preguntando, cómo se iba a dar, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, ¿no? Porque efectivamente vos ahí situás, digamos, varios problemas, que podríamos decir problemas clínicos, no psicopatológicos, pero clínicos, que son, porque son debates que atravesaban el dolor y la subjetividad de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué contarles a los chicos? Sí, ¿Qué hacer con ese familiar desaparecido? Si darlo por muerto o seguir reclamando sí. la vida, etcétera. Que, vamos a decirlo así, en un punto eran problemas nuevos. No, Mira, no, absolutamente nuevos. Nosotros no teníamos bibliografía de nada. Nosotros recién leímos a uh-huh, Bettelheim después de la dictadura. uh-huh, No, ni idea, ¿me entendés? Estaba claro que el concepto de neutralidad estaba cuestionado ya. Ahí no había. Lo que sí teníamos un poco más claro era el tema de la abstinencia. uh-huh, Digamos, respetar, digamos, la abstinencia sí, pero la neutralidad era imposible, porque para establecer un vínculo de confianza teníamos que compartir el uh-huh, movimiento. Muy bien. Así que ese era un tema. Y este tema, fíjate que el tema de la consigna de aparición con vida sintetizaba el problema clínico del duelo, porque uh-huh, lo que nos decían era que eso era una demanda delirante. Y nuestra experiencia era que muchas madres que ya sabían y sospechaban, es decir, y que estaban trabajando en un duelo por la desaparición, sostenían la consigna, porque la consigna
cuestionaba, demandaba al Estado desaparecedor. ¿Me Ujú. explico? Y por lo tanto, tenía un sentido que iba mucho más allá Que en todo de, caso es el Estado el que diga qué hizo con esas. exacto, que digan dónde están, etcétera, etcétera, y la justicia. Entonces, esto que se sintetizaba en la consigna tenía que ver con que ellas no tenían por qué decretar la muerte del desaparecido. Bueno, tema Ahora, que fue, sí, esos debates se dieron durante la dictadura, hacia el final de la dictadura, y en todo caso, ¿qué relación mantenían ustedes como ya equipo de asistencia psicológica con otros equipos que podrían tener víctimas si es que las tenían, ¿no? Si es que bueno, pudieron. mira, no, cuando yo te digo debates, me refiero a que como nosotros siempre tuvimos inserción en el campo profesional, porque una de las ideas, tanto de LEATIP como del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, fue que nosotros tomábamos una especificidad, pero nosotros manteníamos nuestra vida profesional, nuestra relación con las instituciones profesionales siempre, Uh-huh. además de no vivir, además de tener que vivir, digamos, de eso, pero nuestra inserción profesional la manteníamos, ¿me Uh-huh. entendés? Entonces, las discusiones eran con colegas Uh-huh. que Eso es otro. conocían algo, que eran de confianza nuestra, porque no es que hablábamos con todo el mundo, sino que los que eran de confianza nuestra y que conocían, te estoy diciendo los primeros tiempos. Después ya eso fue los primeros tiempos, que nos decían eso. Uh-huh. Después con los años, yo no puedo fijarte justo los años, pero lo que sí sé es que en el año 83 Uh-huh. aparecen otros equipos, por Uh-huh. ejemplo, el Movimiento Solidario de Salud Mental, el CELS también arma un equipo, sobre fin de la dictadura se arman otros equipos, con ellos este tema estábamos de acuerdo en general, me explico, con los que trabajábamos con personas afectadas por la represión política o familiares, eso, ¿cómo te voy a decir? En la clínica era evidente, ¿me entendés? ¿Por qué la madre va a decir que su hijo está muerto si no hay ningún ritual, no pudo encontrarse con el cuerpo, etcétera? Bueno, eso después ha tenido efectos en la memoria histórica y en la memoria colectiva muy importantes, digamos, ¿no? Pero, digamos, cuando uno hablaba con otros terapeutas, digamos, nos decían, bueno, no, mientras no den por muerto, no van a poder hacer el duelo. Claro. Te lo digo a la rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sí bien. que, y Y ese es un. después aprendimos muchas cosas, como por ejemplo, aprendimos cómo el agrupamiento, digamos, les permitía preservarse psíquicamente. Uh-huh. Cómo la ocupación de la plaza pública y la acción social, la respuesta social que dieron, era un elemento de preservación psíquica extraordinario y Uh-huh. que era un elemento interno a la elaboración del duelo. Me explico, Uh-huh. y cuando se impone los desaparecidos existen, que eso tiene un efecto, si vos querés llamarlo instituyente, performativo, ponerle el nombre que quiera, porque los nombres los fuimos poniendo después, digamos, ¿no? Pero eso tuvo un efecto en la sociedad, pero tuvo un efecto sobre ellos mismos, sobre los familiares, sobre las madres en particular. Entonces ahí pudimos ver el papel apuntalador extraordinario del agrupamiento y de la respuesta social organizada. Uh-huh. Eh, pero todo eso era como que lo íbamos viendo sobre la marcha. Me explico, no es que teníamos una teoría previa que, Y de hecho, hasta uno podría preguntar, ¿con quién supervisaban estas cosas? ¿O con quién las conversaban? bueno, pero ¿sabés qué? Y eso yo hasta el día de hoy muchas veces lo planteo. Nosotros teníamos una reunión semanal nuestra Uh-huh. en el consultorio nuestro, yo tenía el consultorio con Lucy. Teníamos una reunión de equipo semanal rigurosa, donde discutíamos todos los temas clínicos. Esa reunión semanal de los jueves
porque nosotros el jueves hacíamos la reunión, después, bueno, ya te hablo ya después cuando las madres estuvieron acá a la casa en Hipólito Yrigoyen, etcétera, íbamos para allá, almorzábamos con ellas y íbamos a la plaza. Digamos, el jueves era un día, eh, digamos, dedicado por todos nosotros a eso. Y discutíamos todos los temas clínicos, discutíamos lo que nos pasaba, porque no teníamos supervisión. Claro. Será de ahí que a mí no me... Mira, ahora que te digo, pienso, porque vos sabés que a mí la palabra supervisión nunca me gustó. Y me negué a usarla, aunque tengo mucha gente con la que interviso, digamos. Claro, claro. Pero no me gustó porque es una palabra que muestra un ejercicio de poder. Sí, sí, así me. Totalmente. Pero bueno, hacíamos eso. Discutíamos todo nosotros. Ujú. Después hemos tenido la posibilidad de intercambiar mucho ya desde fines de la dictadura en adelante con otros equipos, etcétera, ¿no? Y de hecho ahí aparece contactos internacionales, digo, no solo de los de la Sí. denuncia, sino en términos profesionales, porque vos publicás Ahí, trabajos en el exterior y... sí, mira, el primer trabajo, lo primero que escribimos, que fue el artículo sobre, creo que era sobre el silencio, Ujú. este, ese artículo nos pasó una cosa, la publicó El Porteño, Mm. creo que fue en el año 82, y había un congreso de FEPRA en Tucumán. Ujú. En Tucumán estaba el interventor militar. Ujú. Bueno, cuando se presenta, el comité organizador decide que nuestro trabajo no puede ser presentado porque acaba de ser publicado, no sé, en El Porteño. Rafael Paz, que estaba en el comité organizador, plantea que se nos permita leer el trabajo fuera de programa, Ujú. ¿no? Con lo cual era una forma... Bueno, yo me acuerdo que estábamos caminando en Tucumán y habíamos dicho, si van 8 personas, lo leemos. Y nos mandaron arriba mientras había excursiones para Tafí Viejo, para Tafí del Valle, y nos mandaron, así que dijimos, si hay 8, lo leemos. Y para nosotros fue, te digo, nunca me voy a olvidar, porque llegamos y empezamos a ver gente en los pasillos, gente, y resulta que era la gente que estaba para nuestra mesa, que fue para todos, digamos, no para nosotros solo, para todos, fue el primer encuentro en el que se habló públicamente de ese tema. Ujú. Creo que el Congreso fue en el 83, me parece, pero Ujú. todavía estaba la dictadura, 83 o 82. Y después nosotros teníamos contacto con Amnesty Internacional, teníamos contacto porque habíamos, junto con Darío y Lucy y Westerkamp y varios más, Ujú. fuimos fundadores de Amnistía Argentina, Ujú. y teníamos relación con Amnistía Internacional. Pero en el campo PSI tuvimos un apoyo muy grande, porque se había formado en Dinamarca, había un grupo que era un centro internacional para rehabilitación de víctimas de tortura. Ujú. Que las posiciones que tenían en LOPSI eran neurólogos, digamos, básicamente, o sea que éramos el día y la noche, pero tuvieron, y yo quiero dar el nombre porque Inge Genefke era la directora de ese centro. Yo fui a una reunión de Amnistía, la primera vez que salí de la Argentina fue en el 83, en tiempos de dictadura me refiero, ¿no? Para una actividad, a una reunión de salud mental de Amnistía Internacional que se hizo en Minnesota, que Ujú. nos llegó a través de Daniel Deutsch, que era una historia particular de una familia que fue toda represaliada. Ujú. Nos avisó Daniel que se hacía esa reunión y que nos invitaban a esa reunión. No me preguntes cómo fue que nos conocían ni nos invitaron, no sé, pero yo fui a esa reunión y yo no sabía hablar una palabra de inglés, Luis. Nada, nada. Así que bueno, me tradujeron, qué sé yo, bueno, pero ahí me invitaron
a una reunión que se hizo al año siguiente en Dinamarca, organizada por el RCT. Y, digamos, para nosotros fue una sensación de apoyo, de salir del aislamiento, ¿me entendés? Porque la vivencia de aislamiento durante toda la dictadura era muy fuerte, ¿me entendés? Sí, claro. Realmente una sensación de soledad muy grande, y más allá de que, digamos, qué sé yo, la experiencia con las madres fue una experiencia fenomenal, pero me refiero al OPSI, ¿no? Y tuvieron un enorme respeto por nuestras opiniones, y hubo muchos cambios que se fueron dando en ellos mismos, digamos, a partir de lo que, pero fuimos nosotros, fue gente de Chile, que fuimos los primeros, el primer seminario que se hizo fue un seminario internacional, que fueron filipinos, bueno, me acuerdo de los filipinos, los chilenos, nosotros, y que bueno, ahí sí empezamos a tener muchos contactos internacionales, porque se abre y debates, y después hubo muchísimos, ya pasada la dictadura, hubo muchísimos seminarios en Centroamérica, etcétera, digamos, siempre contando con un apoyo del IRCT. Ya se había formado en una reunión que estuvo Darío, en el 86 se había formado el comité, no es la palabra comité, internacional para rehabilitación de víctimas de tortura. Que, En ese sentido, digo, y ya avanzando como en esto del retorno a la democracia, ¿no? Porque ahí lo que aparece es, bueno, una salida del aislamiento, en parte lo que contás del Congreso de Tucumán de FEPRA, que parecía haber, digamos, expectativa por escuchar el trabajo de ustedes, y estos lazos internacionales, ¿no? Donde, con distintos equipos de otras partes del mundo. Pero en los 80, digamos, en la postdictadura, en el inicio de la democracia, ¿cómo evaluás vos hoy, si querés, el impacto de lo que ustedes trabajaron con víctimas del terrorismo de Estado en relación al campo PSI en general, digamos? Porque ahí me imagino que habrán aparecido debates, porque justamente por esto que vos decías antes de la relación entre el psiquismo y lo social, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esos debates y mira, la inserción de ustedes en el campo PSI local de los bueno, 80? mira, ahí hubo vos pensás que en ese momento queda como director de salud mental Vicente Gali, que yo le tengo muchísimo respeto a Vicente, a pesar de que no coincidíamos, digamos, en una cantidad de cosas, pero bueno, pero creo que es una persona muy comprometida, ¿no? Vicente estaba en la APA. Ya a esa altura la APA se había recompuesto también, en fin. Por eso digo, había corrido mucho agua bajo el puente. Y hubo una jornada que organizó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la que hay una persona que no me puedo acordar el nombre, pero estaba Gilú García Reynoso, Vicente Gali y yo. Fue una actividad que se hizo en la sala, en la A y la B, que se abrieron en el San Martín. En la cual, bueno, fue la primera vez que nosotros describimos lo que hacíamos, digamos, lo que habíamos hecho públicamente. También fue, por eso digo, porque pensá vos que lo que había sido la resistencia y el aislamiento de las madres sobre el final de la dictadura se transforma, ocupa en el lugar del ideal social, digamos, cambia completamente la situación. Y quedan ubicadas en un lugar completamente diferente. Eso también tuvo incidencia, en mi opinión, en la valoración de lo que habíamos trabajado nosotros, de alguna manera, y desde ese punto de vista hubo mucho reconocimiento, digamos, sinceramente. Después nosotros, unos años después, empezamos a trabajar para que se armara la cátedra en psicología,
de la de ética, sí, derechos humanos y salud mental, algo así, era el nombre. Pero, digamos, pero en general, digamos, los debates eran los debates de esa época en el campo del psicoanálisis en general. Y nosotros como participamos como cualquier hijo de vecino, digamos, en esos debates generales, ¿no es cierto? Con opiniones. Respecto de nuestra, digamos, de nuestra experiencia, había en general valoración de lo que habíamos hecho, en fin. Pero sería como, en algunos sectores, sería como, me decía este amigo mío que te digo, oh, vos, muy buena terapeuta, pero no sos psicoanalista, ¿no? Y yo en eso, sinceramente, te digo, por ejemplo, una de las autoras que nos ayudó muchísimo, pero la encontramos después, fue Piera Olanier. Encontramos después y Piera habla del tema de la alienación social, etcétera, que empezamos nosotros digamos, a ver el fenómeno de la alienación social durante la dictadura. Entonces, estos eran todos temas que circulaban durante todo ese periodo como temas de debate en una sociedad que estaba conmovida por lo que había pasado. ¿Me explico? Yo me acuerdo que en la presentación de ese trabajo en FEPRA que te comenté, hubo una chica, una psicóloga, que se paró, después que leímos, qué sé yo, y dijo, ¿dónde estuve yo todo este tiempo? ¿No? Fue fuertísimo. Y entonces, bueno, digamos, esto convocaba a muchísimos y replanteó el problema de cómo son las articulaciones entre lo social y lo psíquico, cómo son los modos de elaboración de traumas sociales, cómo opera el principio de realidad, porque las madres instalan la figura de la desaparición y eso aparece como un principio de realidad organizador de una direccionalidad en la elaboración del duelo, por ejemplo. Bueno, esos temas nosotros teníamos que discutirlos. Después vino, suponete, la discusión de la apropiación. Entonces el doble trauma para los chicos apropiados, que era que tuvieran que recuperar su identidad, ¿te acordás? Un debate, bueno, vos eras muy joven seguramente, pero hubo un debate en el campo sí muy grande sobre el efecto de retraumatización que podía producirse. Ese fue otro de los temas de debate en el campo sí, pero estos ya temas de debate ocupaban durante algunos años, los primeros años post dictadura, ocupaban, digamos, los espacios, qué sé yo me acuerdo que teníamos que ir a diferentes lugares profesionales donde se hacían mesas para debatir estos temas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, había, había como, es imposible que no haya polémicas, digamos, ¿no? Pero también eran polémicas que, por decirlo de alguna manera, eran amigables, ¿me explico? Aunque la discusión porque, por decirlo de alguna manera, hay un debate, se me cruza con lo político, que es con la derecha, ¿me explico? Pero después el tema de la apropiación, a mucha gente que reivindicaba lo de las madres, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el tema de la apropiación sentían que no estaban de acuerdo con la restitución de la identidad. Y entonces había planteos en el orden de la PSI, concretamente para debatir esos temas. Siempre lo social ponía los temas que después había que debatirlos en la especificidad de lo nuestro, porque vos no podés contestar, porque una de las cosas que a mí me parece es que, si bien yo considero que lo social es parte misma de la subjetividad, un factor interno en la subjetividad, de cualquier manera, siempre trato de no hacer extrapolaciones, o cuando las hago digo, sé que estoy extrapolando. Me explico, porque no se contesta con política a problemas específicos, se contesta en todo caso con el modo en que determinados fenómenos
tienen una presencia en lo psicológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces teníamos que discutir en la especificidad. Sí. Ahí, en ese punto, digo, aparecen efectivamente muchos debates en el campo psi, en donde, bueno, lo que había ocurrido en la sociedad en relación a la experiencia de la dictadura y sus consecuencias seguía formando parte de los debates generales de la sociedad y también de la especificidad del campo psi. Pero por ahí quería retomar un poco, bueno, vos dijiste una de las experiencias que te marcó fue la coordinadora. Sí. Después de la dictadura aparece, como vos decís, Vicente Gali como director de salud mental. Y en ese punto, por ahí te pregunto algo, por ahí menos en relación a los debates epistémicos y más en términos de organizaciones profesionales y gremiales. ¿Por qué pensás vos que no se pudo rearmar algo de lo que fue la experiencia de la coordinadora después? Mira, porque yo creo que la dictadura fue demoledora, Luis. La Uh-huh. dictadura para mí, cuando yo pensé en qué hablaría con vos, te iba a decir, hay un antes y hay un después. Uh-huh. A mí me parece que la dictadura demolió, me explico, todo el campo psi. Vos imaginate, por ejemplo, los exiliados que empezaron a volver, los conflictos que se armaban cuando venían exiliados que iban como docentes y los que de acá no iban como docentes. Bueno, miles de conflictos, y el que volvía del exilio, que tenía que volver, volvía a otro país, no al país del que se había ido. Entonces todo eso demolió brutalmente. Dentro de eso se formó ABSA, hubo, digamos, algunas, la Asociación de Grupos formó, digamos, trabajó, APA, etcétera. Pero te quiero decir que esa experiencia quedó aniquilada, estallada, por decirlo de alguna manera, con la dictadura. Y recomponer eso en tiempos que después vos pensás que vino el menemismo, Uh-huh. vino la cultura de la posmodernidad, Uh-huh. de la cual podríamos hablar un montón también sobre la cultura de la posmodernidad, que yo creo que es el correlato en el campo de la cultura del neoliberalismo, me parece a mí, digamos Uh-huh. por decirlo rápidamente. Entonces, el cultivo del individualismo, el sálvese quien pueda, etcétera, condiciones que nada tenían que ver con las condiciones que posibilitaron la emergencia de ese gran movimiento que fue el movimiento, sí, de aquellos tiempos. Uh-huh. Entonces, yo creo que todavía estamos en deuda Uh-huh. de reconstrucción, digamos, ¿no? Como lo que ha pasado también en la sociedad, en el país. Digamos que, bueno, que estamos en deuda de construir algo diferente realmente, ¿no? Pero en el campo sí fue muy complejo, por eso digo, yo me acuerdo la vuelta del exilio, después hubo muchos eventos en los cuales se discutieron estos temas, etcétera, pero ese modelo en el que se discutía, por decirte de alguna manera, el psicoanálisis profundamente, el debate de ideas en Uh-huh. el campo del psicoanálisis, en el campo de las instituciones, etcétera, quedó completamente empobrecido, es como un árbol de otoño, me explico, no quedaba nada, me explico. Entonces, todo el proceso de recomposición es un proceso sumamente dificultoso. Uh-huh. Uh-huh. Este, Después Sí. creo que ha habido logros en la construcción de memoria colectiva inmensos, por supuesto, y de memoria histórica, porque ya estamos en la etapa de la memoria histórica. Este, Y yo te decía, bueno, me parece que, suponte, lo de las madres con el pañuelo blanco y la marea verde con los pañuelos verdes, bueno, hay un legado. Uh-huh. Yo creo que hubo una transmisión transgeneracional del trauma y hubo también una transmisión transgeneracional de las luchas emancipatorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me Uh-huh. acuerdo que cuando fue lo de
las chicas jóvenes en las calles, digamos, con lo de la marea verde, me acuerdo, mira, que se decía qué iba a pasar si no se aprobaba la ley, que no se aprobó en ese momento, que entonces las pibas se iban a agarrar una depre terrible, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que yo le puse un nombre porque, qué sé yo, que tenía que hablar en una jornada y que las chicas tenían una vivencia de júbilo emancipatorio Ujú, gigantesco que superaba que no se aprobara la ley en ese momento, porque ya había algo que ujú, estaban construyendo que no tenía retorno y que esas vivencias emancipatorias son vivencias que, digamos, que recién estas generaciones empiezan ujú. a elaborar. ¿Me explico? Vos pensás que se cortó terminó la dictadura y los 30.000 simbolizan mucho más, simbolizan los 30.000, pero simbolizan además muchísimo más todo lo que se perdió en la cultura, en el arte, bueno, y después se han hecho, digamos, ha habido siempre caminos y prácticas, qué sé yo. El otro día estaba mirando una película, un documental sobre cómo fue teatro abierto, bueno, Ujú. este, y hubo, qué sé yo, el cine ha hecho, pero todavía seguimos haciendo elaboraciones de aquello que ocurrió. Ujú. Sí, hay una dimensión presente todavía y que se precisan un par de vueltas, parece, ¿no? Eh, Ahora, después te das cuenta que hubo un triunfo extraordinario que fue lo de los juicios, por ejemplo, porque ese es otro tema, que vos bueno, fíjate, a los 20 años aparecieron los hijos. sí. Justo a los 20 años, cuando conmemoramos los 20 años del golpe, Ujú. aparecieron, pero era impresionante porque empezaron en La Plata, acá, allá, allá, acá, y de golpe, y eso tenía una necesidad social y política, pero tenía una necesidad de elaboración de esa generación Ujú. de ser los hijos. Nosotros hicimos una investigación te voy a hacer llegar, porque siempre sacamos un librito, porque a mí me dieron junto con Lucy la Guggenheim en el 2004, la beca. Sí. Hicimos una investigación sobre hijos de desaparecidos. Y ¿Ah? realmente vos veías que había un plano que era el plano del reapuntalamiento social, etcétera, etcétera. Pero después era una necesidad para la elaboración personal. Por eso nosotros siempre decíamos que había un aspecto de la elaboración que era público y social y un aspecto íntimo y privado. Ujú. Y entonces, bueno, aparecen los hijos. Y luego, cuando vienen los juicios, el grupo que se hace cargo, por decirlo de alguna manera, es el de los detenidos desaparecidos. Los juicios te referís a los que A surgieron los de la anulación de las leyes de impunidad. Después de la anulación de las leyes, sí, me refiero a eso. Y ahí tenés que cada, digamos, que son distintas generaciones, Ujú. no ordenadas en genealogía exactamente, pero son distintas generaciones que asumen colectivamente la construcción de la memoria. Ujú. Que a mí me parece que, bueno, que eso es un logro inmenso, como muchos logros sociales que se han tenido en los últimos años, pero todavía estamos muy en deuda con la Argentina que queremos, ¿no? Ujú. Estuvimos repasando muchas etapas y llegamos a un punto que me parece crucial, ¿no? Que es pensar el presente y los legados. Pero antes de cerrar y por ahí ubicarme en estos tiempos, quería hacerte una pregunta respecto digamos, de tu transición eh, profesional, si se quiere, y vinculada con los derechos humanos, porque si yo no me equivoco, en el 89 y en el 90, el equipo de asistencia de las madres se Ahora terminó y vos fundaste, o con otras personas, el EA. sí. Quería preguntarte un poco cómo fue esa decisión o qué fue lo que había pasado. Mira, la decisión fue una decisión totalmente compartida con las madres, porque durante la época de la dictadura, los primeros años, digamos, eh, nosotros teníamos, digamos,
no asumíamos posiciones ni nada diferenciales y solamente, además tomábamos solamente los temas de derechos humanos vinculados a las madres, teníamos como una dependencia consciente, digamos, respecto de las madres. En un determinado momento decidimos conjuntamente y muy bien, porque después nosotros mantuvimos la relación personal por años, digamos, pero decidimos que ya nosotros era el momento de que nosotros hiciéramos por nuestra cuenta, porque a veces aparecían diferencias en la evaluación de la situación que nosotros no las podíamos tampoco hacer públicas, ni las madres con toda razón querrían que las hiciéramos públicas, digamos, pero eran diferencias que teníamos, que era lógico que hubiera en ese momento. Entonces, en ese momento nosotros, lo que mal nos significó un duelo, ¿no? Porque nada es así nomás, digamos, fue un duelo, pero, digamos, el hecho de que nos separáramos con muy buena relación, digamos, eso era muy importante. Pero bueno, fue un duelo porque fue una pérdida importante. Lo que nosotros estábamos convencidos es que queríamos darle continuidad a la tarea, y entonces, efectivamente, ahí ya al equipo de las madres habían entrado otros compañeros, Claro. ¿no? Después de la dictadura se había ampliado porque Ujú. era un grupo mucho más grande, y entonces ahí un grupo de los que estábamos en el grupo que sería el grupo fundacional del equipo, más otros compañeros y gente más joven, formamos el EATIP en el año fines del 90, eh, que se llama Equipo Argentino de Trabajo de Investigación Psicosocial, que, digamos, lo que definimos fue que íbamos a seguir trabajando con temas de derechos humanos y salud mental, obviamente, y con situaciones traumáticas de origen social, en relación a grupos que den respuestas sociales a esas situaciones, ¿no? Ujú. Entonces, qué sé yo, hemos trabajado con la gente de Cromañón, en las inundaciones en Santa Fe, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero además, qué sé yo, trabajado con hijos, digamos, con las nuevas problemáticas que a partir del 90 estuvieron planteadas, con Ujú. hijos desaparecidos, con la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Ujú. Hemos hecho acompañamiento después ya en los juicios, Con testigos. hemos acompañamiento a testigos. Bueno, mira, yo por muchos años siempre pensaba que nosotros hemos dicho, el día que no haga falta más, cerramos, porque, digamos, no, sí, decimos en el sentido de que, de esto, de no burocratizarnos, ¿viste? De no tener instituciones burocratizadas. Pero la verdad es que siempre eh, aparecen situaciones que requieren, y ahora incluso en pandemia, por ejemplo, hemos hecho una experiencia muy, muy buena, también muy interesante en tiempos de pandemia. Pero, digamos, con este equipo hemos trabajado muchísimo, se incorporaron nuevos colegas. Bueno, Ujú. yo además tengo el placer de que una de mis hijas Mariana Lagos, está en el equipo. Este, Eso también y es cuestión, ¿no? eso también es transmisión. Sí, yo creo que, mira, te puedo decir que por las cosas que hacen mis tres hijos, en ese sentido, así como han tenido que pasarlas, digamos, simultáneamente creo que también hay algo porque en distintos planos los tres tienen Ujú. sensibilidad social. Ujú. Lo único que los tres son re independientes, digo independientes políticamente, pero los tres hacen, la segunda hija es abogada, Ujú. y el hijo menor es pediatra y vive afuera no vive acá, vive en una provincia. Ujú. Este, bueno, pero
Me estabas preguntando el EATIP. Y el EATIP, con el EATIP pero ya sí, digamos, por ejemplo, hemos podido tener bibliografía, hemos trabajado temas más en profundidad, aunque, digamos, esa primera experiencia del libro que sacamos, que vos debes haber conocido, que es Efectos psicológicos de la represión política, bueno, ese fue el libro que tuvo más difusión, pero siempre hemos trabajado con la idea siempre de que, tenemos la idea de que es importante poder conceptualizar, ¿no? Es decir, hacer un movimiento entre las prácticas que hacemos y la conceptualización. Entonces, bueno, le damos un lugar a la producción conceptual también. Y es un trabajo muy, muy gratificante, viste, en un sentido, porque, bueno, porque podés usar tu instrumento teórico y clínico tomándolo del centro de estudiantes al servicio de nuestro pueblo. Realmente. En ese sentido, por ahí, y pensando ya en ir cerrando la entrevista, porque vos seguís, por supuesto, absolutamente activa, formás parte del EATIP, si no me equivoco, también de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, y de APSA, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. En ese sentido, ¿cómo ves el presente del campo psi? Mira, yo primero te aclaro que tengo la patología del optimismo. Bueno, es una buena patología. Entonces, eso es como me encarga, mi hijo siempre dice que yo digo de lo malo lo bueno, pero digamos, yo creo que hemos pasado periodos muy, muy duros, no me refiero a la dictadura, me refiero a los periodos de hegemonía neoliberal, esto que te digo de la predominancia del hegemonismo, de la cultura de la posmodernidad, etcétera, que a mí me parece que ha sido, digamos, que ha estimulado lo peor, por decirlo de alguna manera. Pero me da la impresión de que se están abriendo como... Ahora, vos me podés decir, ¿será tu deseo? Bueno, puede ser que sea mi deseo, que además, como estoy bastante vieja, quisiera poder ver algo antes de, antes de partir. Pero yo tengo la impresión de que hay como cuestionamientos, que hay nuevas prácticas. Me explico, todavía las veo como esbozos. Cuando vos me decías qué pasó después, yo creo que la reconstrucción después de la dictadura inevitablemente iba a llevar muchísimo tiempo. Pero me da la impresión de que hay nuevos debates. Mirá, hace poco, hice un curso de Recalcati, que no sé si lo ubicas. Sí. Bueno, que me dijeron que para algunos analistas no está muy bien conceptuado porque hace actividades en plazas y de difusión pública, etc. Pero, digamos, me da la impresión que así como están todos los problemas de género, todos los problemas que están en discusión, que hay gravísimos problemas que atraviesan la subjetividad, ¿no es cierto? Gravísimos, como los problemas de adicciones, como, bueno, qué sé yo, los trastornos de alimentación, gravísimos problemas que afectan la salud mental y que están ligados a las condiciones sociales de vida y a las condiciones materiales y a las condiciones de la cultura en la que vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo encuentro que de golpe leo cosas que me interesan. ¿Me entendés? Que hay aportes, que hay jornadas en las que vos ves que se está pensando, que se está tratando de, bueno, de poner a trabajar nuevas ideas y que hay nuevas prácticas también. Entonces, bueno, me parece que está todo por construir. Yo creo que incluso, suponte, todos nosotros, todos no,
muchos tenemos formación analítica de diversas escuelas, pero digamos, tenemos formación analítica. Ahora, vos fíjate que las problemáticas de género ponen en discusión algunos planteos con todo, digamos, ¿no? Es decir, que... ¿Cómo? Conducen a repensar cosas. A repensar. Entonces me parece que es un momento en el que creo que después hay, por ejemplo, qué sé yo, por supuesto hay sectores de psiquiatras que con el tema de los laboratorios y la medicación están aferradas, pero si vos te fijas en ARSA hay múltiples aportes de un lado, del otro, debate, ¿viste? Hay como un clima de cierta efervescencia. En ese sentido, la pandemia, con todo lo malo que trajo, se han abierto algunos espacios también nuevos de debate, así que yo creo que está todo por construir, y que está abierto, y que hay generaciones jóvenes que así como tomaron la posta en lo democrático, tomaron y van los 24, ahora no, pero siempre, viste, uno veía a los pibes que iban los 24 de marzo. Bueno, yo creo que hay generaciones jóvenes que nos están planteando repensar, retomar algunas cuestiones históricas válidas y dar vuelta a otras, ¿no? Diana, ha sido un placer escucharte y conversar con vos. Así que en nombre del Centro Argentino de Historia PSI, te agradezco muchísimo la entrevista, que en breve esperamos poder difundir por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, uno podría charlar miles de cosas. Te agradezco por el clima que creaste de cordialidad y que pudimos conversar súper tranquilos y bien. Muchísimas gracias a vos. Estamos en contacto. Bueno, chao. Chao, hasta luego.